Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, en esta hora, en el nombre precioso de su Hijo amado Jesucristo, sujetamos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que solamente su palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado, para los congregantes, para los pastores y para toda su iglesia en todas las naciones y en toda la faz de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy el Señor quiere hablar algo que nosotros debemos de saber, que pues esto ha estado desde que el Señor Jesús vino en carne y anduvo predicando. La palabra, la predicación que me ha dado ahora el Señor es de las estrategias y la estrategia maestra de Satanás para que tú ocultes la verdad, ¿sí? Las estrategias de Satanás y la estrategia maestra de Satanás para que tú ocultes la verdad, ¿verdad? Entonces, sabemos que estamos en un tiempo en el cual el enemigo no ha podido parar la iglesia de Jesucristo. Y ayer que me daba la palabra del Señor, el mensaje, la predicación, veía yo cómo el enemigo quiere sepultar la palabra de Dios. Pero como la palabra de Dios es eterna y es luz, por más que quieran, nunca la podrán apagar, porque es luz y porque es la verdad. Y porque la palabra de Dios es la más relevante. Gloria a ¿Sí? Dios. La palabra de Dios es la más relevante. La palabra de Dios es la más relevante. Aleluya. Es decir, que la palabra de Dios se entiende con la Biblia, se lee con la Biblia y se entiende con la Biblia. Amén. Porque muchos han estado entendiendo la Biblia con sus propios razonamientos, Sí. con filosofías y con un conocimiento humano, y entonces por eso se forman muchas doctrinas, falsas doctrinas y doctrina de demonios. Entonces, la estrategia maestra de Satanás es la principal. Como él nos puede parar la verdad, ¿quién es la verdad? La palabra. Amén. La Biblia es la verdad, Sí, es la amén. única verdad. Entonces, como él no ha podido parar, entonces él está atacando con el espíritu de error para confundir a todos los ministros para que den otra doctrina y no se esté predicando la doctrina de Dios, ¿sí? Y entonces dice en el libro de Isaías, en el profeta Isaías, vamos a ver en lo que dice Isaías, capítulo 59, versículo 14 y 15, ¿sí? Isaías, capítulo 59, versículo 14, 15, ¿sí? Isaías 59, capítulo 14, 15. Si se dan cuenta, como profeta del Altísimo, Dios me ha dado esta palabra para los pastores y para toda la iglesia, pero sobre todo aquí está lo que vamos a ver. Amén. Isaías 59, versículo 14, 15 dice: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Si te das cuenta, aquí nos está diciendo la palabra de Dios a través del profeta Isaías, que la verdad tropezó en la plaza. La verdad tropezó en la plaza, ¿sí? La verdad tropezó en la plaza. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 15, dice la palabra de Dios en el versículo 15, y la verdad fue detenida. La verdad fue detenida. La verdad tropezó en la plaza. Entonces, sabemos que el enemigo quiere hacer tropezar a los ministros para que no prediquen la palabra de Dios tal y como está. Y cuando no se predica la palabra de Dios, no se está predicando la sana doctrina, que es la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué se está predicando? Se está predicando otras doctrinas, ¿sí? Y esa es la estrategia maestra de Satanás, que en la iglesia de Dios esté predicando otras doctrinas, ¿sí? Porque de esa manera la iglesia va a estar sin poder,
De esa manera la iglesia va a estar muerta, pero sobre todo no va a poder ser nunca victoriosa. Y entonces sabemos que por qué el profeta Isaías vio esto, que la verdad tropezó en la plaza y la verdad fue detenida, ¿sí? El enemigo quiere detener la verdad, pero nunca podrá, porque la palabra de Dios es la más relevante, la única relevante sobre todas las cosas. Está por encima, ¿sí? La Biblia está arriba de todas las cosas, de toda la creación, de todos los gobiernos, de todo el mar, de todos los cielos, de todos los continentes, de todo el globo terráqueo. La palabra de Dios está arriba. Amén. Pero el problema es que la mayoría quiere estudiar la palabra de Dios y entenderla con teología. Por ejemplo, el Señor me mostraba que la Biblia, muchos los teólogos la tienen aquí. Y hasta con una lupa están tratando de analizar y estudiar a Dios. Es decir, su soberbia, su arrogancia de creerse más que Dios. Quieren estar por encima de la palabra. Pero el Señor se burla de ellos, se ríe de ellos. Porque muchos hablan de Dios, mas no lo conocen. Muchos predican a Dios, pero ni han tenido encuentros con Dios. Entonces, lo que nos está diciendo hoy el Señor es que volvamos a predicar la sana doctrina. ¿Sí? Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios que vamos a ver en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16? 4:16. 1 de Timoteo 4:16, dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, que haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay muchos que están predicando otra doctrina, entonces quiere decir que ni ellos se van a salvar. Ni esos predicadores ya los derribó, doblegó Satanás. Ya les puso tropiezo. Ya los detuvo. Porque la verdad siempre estará sobre todas las cosas, pero el que está predicando la verdad, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que está cuidando su salvación. Amén. Yo estoy cuidando mi salvación, tú estás cuidando la salvación. Amén. Y por eso el Señor nos estaba hablando en la visión que nos entregó de restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo. De acuerdo a Hechos 3:21 y Efesios 1:10, el Señor quiere que la iglesia sea restaurada. Amén. De una manera pura. Amén. Pura quiere decir como está en la palabra de Dios. Porque hay muchos que están restaurando, según ellos, y hasta la iglesia se llama de restauración, pero esa restauración la están haciendo con parte de la palabra y con parte de sus intereses, con parte de sus enseñanzas, con parte de sus, ¿cómo te diré? De sus negocios. Y la palabra de Dios no es negocio. Entonces, esta iglesia es una iglesia que cada día que pasa, cada año que pasa, se apega más a la verdad. Sí, amén. Perdón, sí, se apega más a la verdad. Volvemos a la palabra, a la Biblia, a Cristo, Amén. a la gloria, a la fe. O sea, volviendo todas a lo que está escrito. La mayoría se está apartando de la palabra y está enseñando fábulas, está enseñando doctrina de demonios. Y entonces esa gente no se va a salvar, ni el que está predicando, entre comillas. ¿Sí me entiendes? Entonces esa es la estrategia maestra que está usando Satanás en todas las naciones. Esa es la estrategia maestra que está usando Satanás en todas las congregaciones. Que tú y yo no prediquemos la verdad. Por eso les he dicho que Dios quiere que tú seas cordero, pero también seas un león, como el león de la tribu de Judá. Por eso dice la palabra que en el libro de San Juan, andad como él anduvo. Si él fue cordero, debo ser manso. Pero cuando se trata de ser un guerrero, debo actuar como un guerrero. Porque estamos en guerra, estamos en batalla. Y el que sabe que la estrategia maestra que Dios me revelaba que está usando Satanás es esa, que se esté predicando otra doctrina en la palabra, en la iglesia. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6, 3, 4. Ahora, ¿sí? 1 de Timoteo, ¿sí? 1 de Timoteo
Amén. Capítulo 6, versículo 3 y 4. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿Sí? Amén. Dice la palabra de Dios y está bien clara. ¿Sí? Y esto Satanás lo sabe, por eso Satanás conoce desde Génesis, Apocalipsis la palabra, pero nunca lo obedeció. Y eso quiere también que en las iglesias, más bien, que se esté enseñando otra doctrina, porque de esa manera lo saca de combate. Así es. Ya no van a poder ellos ser salvos para entrar a vida eterna. Entonces, dice la palabra, si alguno enseña otra cosa y no conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Sí? Entonces, vemos ahí qué pasa. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que nosotros ayunemos para orar. Y el Señor me estaba hablando de cómo tú debes leer la Biblia. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, el Señor hablando a mi espíritu, que nosotros tenemos que leer la palabra y entenderla con la palabra de Dios. Debemos tomar la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque muchas iglesias dicen que la parte del Antiguo Testamento ya no vale. Y aunque estamos en la gracia, ya esa no vale. Esa ya es una doctrina ya no es de Dios. Porque están agarrando nada más el nuevo pacto, según ellos, el Nuevo Testamento, y el anterior ya no. Entonces ya están formando, le están quitando a la palabra la mitad. Y entonces ya no está Dios ahí. Ya es una doctrina torcida. Y aquellos que dicen, es que yo no hablo de diezmos, porque si hablo de diezmos, pues la iglesia se enoja, se molesta y se enfurece. Pero entonces ya estás enseñando otra doctrina que es antibíblica. Y entonces, cuando lleguemos delante del Señor, va a decir, ¿por qué no hablaste de esto si yo digo que traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa? ¿Y quién lo dice? Jehová, no lo digo yo. Entonces, si tú hablas a alguien que se convierte a Cristo y le dices, pues tus problemas se terminaron, pues estás tú ocultando la verdad. ¿Qué es ocultar la verdad? O sea, no conocer la verdad solamente, sino hablar la verdad como está escrita, no ocultarla. Así es. Y la mayoría está ocultando la verdad, cuando no dice verdad. ¿Sí? Pero también decirte que cuando tú vienes a Cristo, Dios te hace victorioso porque ya no estás tú solo, Él pelea por ti. Amén. Entonces siempre vas a tener victoria. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que vamos a ver ahorita en 2 de Timoteo 3.1. ¿Sí? En 2 de Timoteo 3.1. ¿Sí? Adelantito, 2 de Timoteo capítulo 3.1. Dice, Amén. también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? Sí, amén. En el 5, y que tendrán apariencia de piedad que negarán la eficacia de ella. Estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. El Señor nos está advirtiendo, y ya sabía que esto iba a suceder, ¿verdad? Que la gente ya no iba a tener, la gente está acostumbrada, ya no quiere escuchar la verdad que es la palabra de Dios. Todos se quieren escuchar mentiras. La mayoría quiere escuchar mentiras. Quieren dejar a Dios fuera, y por eso, ¿cómo está sucediendo todas las cosas? Entonces nosotros debemos de entender que la gente a nivel mundial ha dejado a Cristo. Y más, la estrategia maestra de Satanás es que se esté predicando otra doctrina. Porque de esa manera no solamente derriba al ministro, sino a toda la iglesia, que se van al infierno. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que nosotros estemos predicando la verdad y que no la ocultemos. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ahorita estamos
viendo la estrategia maestra, ¿sí? Pero es importante que yo te comente cómo se oculta la verdad a nivel mundial, ¿sí? Dice, nuestros líderes, muchos líderes ocultan la verdad. Es algo que se puede hacer de muchas maneras. La primera, silenciar. La segunda, censurar. La tercera, encubrir. La cuarta, boicotear. La 5, confiscar. La 6, amenazar. Y la 7, hasta asesinar. Por eso los apóstoles, la mayoría, ¿cómo terminaron? ¿Sí? Porque siempre la estrategia de Satanás es que la palabra de Dios no se predique en todo lugar. Pero el que gana y el que manda es Cristo. Amén. Satanás está vencido, ¿sí? Amén. Ahora, hay muchos dirigentes que ocultan la verdad y nadie dice nada al respecto. Escuchamos muchos líderes hablar acerca de su transparencia, pero cuando analizamos sus palabras y acciones encontramos que en los gobiernos, en las corporaciones, los medios de comunicación, la tan mencionada transparencia brilla por su ausencia. ¿Por qué ocultamos la verdad? ¿Sí? Escuchamos a muchos líderes hablar de su transparencia, pero cuando analizamos sus palabras y acciones encontramos que en los gobiernos, las corporaciones, los propietarios de las redes sociales, medios de comunicación y aún en las relaciones personales, la tan mencionada transparencia brilla por su ausencia. La pregunta es, ¿por qué ocultamos la verdad? Una de las conductas que más inquietan de la naturaleza humana es la tendencia a mentir. Tendencia a mentir. El Señor ha hablado que la iglesia miente, ¿sí? La mayoría de la iglesia miente. Una de las conductas que mayor inquietan de la naturaleza humana es la tendencia a mentir. Vamos a ver un poco lo que dicen los que estudian la ciencia. Los psicólogos han estudiado este fenómeno y han postulado varias razones para explicarlo. Las razones principales son para la autoprotección o mantener el ego, también para evitar perder o hacernos ver mejor de lo que realmente somos. Mucha gente miente para evitar un castigo o por temor a pasar alguna vergüenza, ¿sí? Mucha gente miente para no herir los sentimientos de un ser querido. Mucha gente miente para manipular o intimidar a otras personas y así obtener alguna ventaja. Incluso llegan al autoengaño para eludir verdades incómodas. Queremos expresarnos con honestidad e inclusive con crudeza de los demás, pero no estamos dispuestos a escuchar cuando los implicados somos nosotros mismos. Todas estas maneras de ocultar la verdad lo vemos a diario en el giro, la manifestación sosegada de los hechos de los noticieros, cuando se entrevista a alguien pidiendo una explicación en los temas de conversación parcializados en la ofuscación, en las afirmaciones ambiguas y cuando queremos evadir responsabilidades. Mienten los políticos, los hombres de negocios, los líderes, los gubernamentales, los medios de comunicación mienten. Grandes corporaciones de las redes sociales propietarias, todos participan cuando de ocultar la verdad se trata. En algunos casos decir la verdad se considera un crimen, especialmente en los regímenes represivos alrededor del mundo. Hay quienes por decir la verdad pueden ser desmentidos públicamente, ridicularizados, encarcelados e incluso los someten a cosas peores como amenazas o los desaparecen. La historia está plagada de personas que se atrevieron a contar la verdad y sufrieron fuertes consecuencias por haber hecho. Muchos fueron encarcelados, torturados, asesinados. Las mentiras tienen consecuencias que perduran y son devastadoras. Muchas son extremadamente caras. Les cuesta miles de millones de dólares a los negocios y al gobierno las consecuencias de mentir. Nos pasa la factura a todos, no solo en cuestión de dinero, daños emocionales, familiares, amistades destruidas e incluso la pérdida de algunas vidas. Cuando mentimos se presentan cambios psicológicos en varias partes del cerebro. Los cambios no se producen cuando decimos la verdad. Ocultar la verdad tiene muchas consecuencias, tanto para los que mienten, los que han sido engañados o
o les ha mentido. Debemos aprender de la historia y eso incluye la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que ya vimos? Cómo Dios le reveló al profeta Isaías que iba a estar pasando en este último tiempo, ¿sí? Entonces, muchos se vuelven a las fábulas, quieren escuchar eso. Pero Dios nos llamó a hablar la palabra, cueste lo que cueste, y sobre todo darle la gloria a Dios, ¿sí? Por eso vamos a leer en San Juan 8:32. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? En San Juan 8:32. ¿Qué dice la palabra en San Juan 8:32? Yo sé que es una palabra que seguidamente hemos escuchado, ¿sí? En San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Nosotros hemos conocido la verdad. Esta es la verdad. Amén. La única absoluta verdad eterna. Las palabras de un Dios vivo que tenemos. Y ahora conocemos la verdad. ¿Y qué tenemos que hacer? Hablar la verdad. En tu casa, en el patio, en la calle, en la escuela, en el gobierno, en el mercado, donde quiera que vayas, nunca ocultes la verdad. Porque cuando tú ocultas la verdad, tú estás negando a Dios y no reconociendo que Dios es la verdad. Por eso el apóstol Pablo le dijo, yo no me avergüenzo de predicarles la verdad, porque es poder de Dios, el evangelio del reino, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que hablar la verdad y no ocultar la verdad, porque de esa manera Dios va a salvar almas. Cuando tú le predicas a uno que está cerca de ti y que tiene problemas y le hablas de Dios, por ejemplo, en esta semana que pasó, el apóstol Mari estuvo en un lugar donde la usó Dios para salvar 2 almas. No perdió el tiempo. Así debemos hacerlo todos. Amén. Pero ¿por qué a veces nosotros no hablamos? ¿Por qué callamos? ¿Por qué no hablamos la verdad? Ocultamos la verdad. Hasta decimos, te preguntan, ¿tú en qué crees? Y dices, no, pues yo no quiero que sepan que soy cristiano. Estás negando la verdad, estás ocultando la verdad. Y Dios no quiere que hagamos eso, porque entonces no estamos obedeciendo a Dios. Por eso muchos les gusta ocultar la verdad, pero Dios nos levantó para arrancar eso de la iglesia y predicar la sana doctrina. Y ahora vamos a ver qué dice. Aquí ya vimos que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Ya nos hizo libre la verdad. La verdad es luz. Amén. La palabra de Dios es viva, es soberana. Amén. La palabra de Dios es tan real. ¿Sí? Entonces, hoy Dios quiere que ya no ocultes la verdad, que hables la palabra y les digas, yo soy hija de Dios, yo creo en Cristo, yo soy cristiana. Gloria a Dios. Estoy en la iglesia de Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Sí? Porque parte de eso debemos de entender que hay señales de dónde está la iglesia de Dios. ¿Cómo se llama la iglesia de Dios? Porque muchos, como les digo, se van por megaconstrucciones como si tuvieran mucho dinero y así consideran que es la iglesia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en San Juan 5:39? Atrasito, ¿sí? Dice la palabra de Dios en San Juan 5:39. En San Juan 5:39 dice la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escudriñad. Amén. Si tú lo estás haciendo diario, dale gracias a Dios, porque vas a ser un hombre bendecido, vas a ser un hombre transformado, vas a ser un hombre con mucho entendimiento, pero sobre todo discernimiento. Y te va a usar mucho Dios, porque eso es lo que más le molesta al enemigo, que tú leas la Biblia a diario. Es lo que mostrando el Señor eso. Por eso tú hoy tienes que hacer la guerra al diablo diario leyendo la Biblia. Amén. Diario estudiarla, para que de esa manera te use el Señor y seas un hombre que te use con entendimiento, pero sobre todo para que enseñes la sana doctrina. Porque vamos a ver que lo hacían los hermanos que estaban en una iglesia, que dice de Hechos, vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 11, vamos a ver qué hacían ellos. Hechos 17, 11. Hechos 17, 11. Hechos 17, 11.
¿Qué dice la palabra de Dios? En Hechos 17:11. ¿Sí? Amén. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17:11. Dice, y estos eran más nobles. ¿Sí? ¿Quién lo dice? El Señor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Sí? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero luego viene la sorpresa. Escudriñando cada día con toda solicitud. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Por qué? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban todos los días la palabra. Por eso dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Sí? Escudriñaban, leían diario. Aquí está. Sí, amén. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te trae aquí para restaurar la sana doctrina, para sacar las fábulas, para sacar las filosofías, para ver cómo el enemigo quiere silenciarnos, quiere boicotearnos, quiere el enemigo que ya vimos, quiere encubrir, que encubramos la verdad, quiere que silenciemos, quiere censurarnos, quiere encubrirnos, quiere boicotearnos, quiere confiscarnos, quiere amenazarnos y hasta asesinarnos. Pero nunca podrá cuando Dios está contigo. Porque esas son las formas que Él ha empleado por muchos años y ahora está emprendiendo más. Por eso muchas iglesias, mucha gente que ha encontrado dice, salí de una religión, llegué a una iglesia, entre comillas, cristiana, pero no hay nada de diferencia. Es que no está la doctrina de Dios. Están doctrinas del mundo. Están falsas doctrinas. Entonces el enemigo ya los venció sutilmente con su estrategia maestra. ¿Cuál es su estrategia maestra? Que se esté predicando otra doctrina, menos la de Dios. Porque los ministros tienen temor de que la iglesia se les va, de que el lugar de ofrenda se les vaya, lo de diezmos. Así es. No van a hablar. Si está uno mal, le van a decir que está bien, para que no se vaya. Entonces están formando un Dios a su manera. Ya no están hablando el Dios que exhorta, el Dios que reprende, el Dios que castiga, el Dios que azota, el Dios que confronta, el Dios de ira, fuego consumidor, el Dios, como vimos en Jeremías, todo lo que los dejan serán destruidos. Eso dice la palabra, no lo decimos nosotros. Entonces, estamos viendo cómo el enemigo usa su estrategia maestra en este último tiempo. Que en las congregaciones no se esté predicando la doctrina de Dios. Es más, hay muchas iglesias que dejaron a Cristo fuera. Ya Cristo no está ahí. Entonces, ¿de qué sirve que estén llenas y llenas? Pero si ya nomás hay entretenimiento, hay fábulas, hay filosofías, ya no está la doctrina de Dios, menos el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí ¿qué está pasando? Me dice el Señor. Han dejado la Biblia fuera de la congregación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues han ocultado la verdad. La han dejado abajo en un lugar donde no se esté hablando. Y mejor están predicando libros de escritores cristianos. Ya no está ahí. Eso es ocultar la verdad, cuando no se está predicando la Biblia, con la Biblia. Por eso la Biblia se entiende con la misma Biblia. Porque muchos la leen y quieren entenderla con entendimiento del mundo. Por eso el Señor me decía que cuando leamos la Biblia, oremos antes de leer la Biblia, orar. ¿Sí? Para que la revelación llegue. Ahora vamos a ver la palabra de Dios
Vamos a ver quién es la iglesia, porque eso me han preguntado y es básico. Nadie sabe de quién es la iglesia. Y entonces aquellos que no hablan quién es la iglesia, están ocultando la verdad. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Lucas 12:32? San Lucas 12:32. Dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 12, versículo 32. Vamos a ver San Lucas, capítulo 12, versículo 32. La pregunta sería, ¿está usted realmente en una verdadera iglesia de Jesucristo? La segunda sería, ¿dónde está la iglesia de Jesucristo hoy día? ¿Sí? ¿Dónde estará la iglesia de Jesucristo hoy en día? La primera, ¿está realmente usted en la verdadera iglesia de Jesucristo? Son dos preguntas que siempre la gente nos llega cuando andamos evangelizando allá afuera. En Lucas capítulo 12, versículo 32. Amén. Dice la palabra de Dios: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Gloria a Dios. Si se dan cuenta, el Señor está hablando de cómo es su iglesia realmente. Y está hablando de una manada pequeña, de que son pocos. Así es. Hay muchos que han ocultado la verdad, muchas congregaciones, y donde hacen hasta unos papelitos y dicen a la gente que llega que llega gente, o que por comida y regalos, dicen, ¿quieres ser socio de la iglesia? Dicen, y lo peor, ¿quieren ser socio de mi iglesia? Cuando no son ellos dueños de la iglesia. Para empezar, es Jesucristo. Para empezar, nadie puede ser socio de una iglesia. ¿Por qué? Porque no es un negocio. Porque el dueño de la iglesia, que vamos a ver ahorita, no es el hombre. Entonces, la gente que viene aquí como ustedes, primeramente la llamó Cristo. Y luego Cristo te colocó en su iglesia aquí. Amén. Amén, amén. Ha sido Cristo. Como los hermanos y la hermana que vienen desde el centro el día domingo. Ellos los trajo Cristo. Primero recibieron a Cristo, los volvió al camino y los trajo porque fue el dueño de sus almas, Jesucristo. Amén. Entonces la pregunta es, ¿puedes ser socio de una iglesia? No, porque esto no es un negocio, no es una empresa. El que llama y salva y el que añade a su iglesia es Cristo. Amén. Entonces aquí estamos viendo la pregunta, ¿cómo es la iglesia? La mayoría piensa que la iglesia de Dios es una mega construcción como un estadio o un auditorio gigante y que tiene mucho dinero. Eso piensan así, la mayoría piensa que esa es la iglesia. Pero acá ya vimos que dice, no temas, manada pequeña, Sí, amén. porque a vosotros, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Amén. Sí. Gloria a Dios. Entonces, esa es la iglesia de Amén. Jesús. Y ahora vamos a derribar todavía las herejías de los que ocultan la verdad, diciendo que la iglesia la fundó Pedro. Sí, eso, muchos cristianos que están en la iglesia, que ya los alcanzó Dios, tienen todavía esa mente babilónica de la gran ramera iglesia católica. Y así como en la iglesia de Jesucristo, muchos dicen que Jonás cayó en la boca de la ballena. Y la Biblia dice pez grande. Así como dice que Eva comió dicen que de una manzana. Y la palabra de Dios no dice manzana, fruto prohibido. Y ahorita vamos a ver y derribar cuando ocultan la verdad que ellos y no les enseñan la palabra, la doctrina de Dios, están enseñando otra doctrina. Y entonces vamos a ver en Mateo 16, 18, San Mateo. San Mateo 16, 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dicen que la fundó Pedro, con ese texto bíblico, fuera de contexto. Porque no tienen entendimiento, les vuelvo a decir. Porque van a una escuela de teología, van a una escuela y ven a Dios con su lupa, queriendo estudiarlo, cuando nosotros no podemos estudiar con nuestro entendimiento, si ellos no han tenido un encuentro con Dios y no han tenido revelación. Por eso hay mucha gente, hasta los políticos hablan de la Biblia, Sí. los empresarios para sus deleites, pero no pueden entender con la carne la palabra, es con el Espíritu. Ahora vamos a descartar esto, que muchos dicen que es Pedro, no es Pedro el que fundó la iglesia. ¿Por qué? Pedro, Petros, piedra. Jesucristo, vamos a ver, Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. ¿Sí? Primera de Pedro 5:5. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Igualmente, a ver, Primera de Pedro 5:5. Amén. Primera de Pedro. Ajá. Igualmente, sabemos aquí, vamos a ver de que Dios ve de lejos a los soberbios. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para entender la palabra de Dios debemos ser humildes, ¿sí? Pero vamos a ver aquí en Efesios 1:22-23. Efesios 1:22-23. Efesios capítulo 1, versículo 22-23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Sí? Aquí nos está hablando el Señor, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Entonces sabemos que en una parte de la palabra dice que Jesucristo es la piedra del ángulo. Jesucristo es la piedra del ángulo. Jesucristo es el fundador de la iglesia. Él la fundó, Él la compró, no Pedro. Pedro solamente fue un apóstol que Dios usó, pero el que fundó la iglesia es Cristo. Y muchos siguen hablando esto, que el que fundó la iglesia fue Pedro. Y muchos que han enseñado y ocultando la verdad, porque de un texto bíblico enseñan una doctrina falsa. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Amén. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nosotros, para ser inteligentes, para ser sabios, tenemos que enseñar la palabra, la doctrina, porque enseñando la doctrina sana de Dios, nos vamos a salvar a nosotros mismos. Y también la iglesia, porque se está predicando, no se está ocultando la verdad, se está hablando la palabra. Si la Biblia lo dice, yo lo hablo. Si la Biblia no lo dice, yo no lo hablo ni lo hago. ¿Sí? Entonces, muchos no entienden esa parte de la iglesia. Piensan que es un edificio. No es un edificio. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Somos la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Las personas que han sido llamadas por Cristo. Esa es la iglesia. Y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Amén. El que fundó la iglesia es Jesucristo, la principal piedra del ángulo. O sea, ¿la fundó quién?
Cristo. ¿Sí? Entonces, muchos dicen, yo fundé este ministerio, yo fundé esta iglesia. Mi papá es el que lo escogió Dios y fundó esta iglesia. Así lo hablan, así lo dicen. Están usurpando el lugar de Dios, están ocultando la verdad. El que fundó la iglesia se llama Jesucristo. El dueño de la iglesia es Jesucristo, no Pedro. Amén, amén, gloria a Dios. Por eso vamos a ver qué dice en San Juan 6:44. San Juan 6:44. 6:44. San Juan 6:44. Dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 6 versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te das cuenta? Por eso hay muchas iglesias que nos tocó visitar hace años a predicar y decían, ¿usted quiere ser socio de esta iglesia? Yo no entendía, pues llevaba poco tiempo de ser hijo de Dios, de ser cristiano. Y hasta te decían un papelito, llena este papelito para que sea socio. Pero realmente estamos viendo conforme a la palabra que la iglesia debe derribar ese argumento del diablo. Quiere de buscar socios, hasta socios narcotraficantes como tienen lana para que les den para sus deleites políticos. Pero les vuelvo a decir, es que ellos piensan que la iglesia es de ellos, que la iglesia es un negocio. Y la palabra socio, ¿te suena qué significa socio? Muchos al iniciar un negocio dicen, vamos a iniciar este negocio nosotros dos juntos, vamos a ser socios, tú pones la mitad, yo pongo la mitad de economía, y después se pelean y se quedaron sin el negocio ni siguieron. Entonces, aquí en la iglesia de Dios, en la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, sabemos que, como dijo aquí, nadie puede venir, ¿quién? Al Padre. Si ¿quién? ¿Qué dice? Si yo no lo trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ustedes los ha traído Dios, los ha llamado Dios, los ha traído Dios. Porque Él es el dueño de la iglesia, de su obra. Él hace como Él quiere, cuando quiere, con quien quiere. Él es el dueño de la iglesia. Amén. Entonces, muchos están ocultando esta parte. Cuando dicen, ¿quieres ser socio de esto? Paga tanto. Así hay muchas iglesias que están haciendo negocio con la palabra. Están ocultando la verdad. Se están poniendo en el lugar de Dios, creyéndose ellos dueños de esa iglesia, entre comillas, y sobre todo de las almas. Cuando el único dueño de las almas y de la iglesia se llama Jesucristo. Amén, la amén. principal piedra del Gloria a ángulo, Dios. Jesucristo. Entonces, esa es la forma como el enemigo va en las iglesias metiéndose para que el que está predicando oculte la verdad. Y Dios nos llamó a sacar esa basura. Nosotros debemos de predicar la verdad. Si hay gente que no le gusta que se hable de que la mujer debe predicar, pues es que nomás de una parte de un texto bíblico se agarra para que dice, en una parte de la palabra donde Dios dice en Corintios que el apóstol Pablo dijo que la mujer calle y guarde silencio en la congregación. Y nada más con ese texto bíblico. Y ya se vuelve una herejía. Ya están ocultando la verdad porque no han ido desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, en muchos lugares les molesta porque no están ocultando la verdad, no quieren que la mujer predique. Pero si la mujer, más adelante en el versículo siguiente dice que la mujer se salvará engendrando hijos, o sea, predicando la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el Señor quiere que hablemos lo que está escrito. ¿Sí? Sí, amén. Entonces ya vimos que ¿quién nos llama? Dios. Amén. Ahora vamos a ver la palabra de Dios. Las señales de una verdadera iglesia. ¿Cómo identificarla? ¿Sí?
Porque eso cuando vamos a predicar allá afuera, dicen, bueno, pero yo no sé qué es una iglesia. Por ejemplo, si hay una hermana que pone un negocio de tacos, y hay gente que sí sabe, dice, este negocio es Taquería Flores, porque ellos se apellidan Flores. ¿Y tú cómo crees que la iglesia de Jesús se debe de llamar? Si es de Él. Vamos a ver ahorita en 1 Corintios 1:1-2. 1 Corintios 1 Corintios capítulo 1 del 1 al 2. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 versículo del 1 al 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, ahí ya está claro, que está en Cristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamarlos a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pero ahí ya está diciendo, a la iglesia de Dios. No está diciendo la iglesia de Miguel. No está diciendo la iglesia de José Luis. Dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, 1 y 2, en el 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de quién? De Dios. Porque la iglesia de quién es? De Dios. Amén. Ahí nos está aclarando, es de Dios. Por eso debemos ser entendidos. Por ejemplo, iglesia cristiana porque es de Cristo. Así es. El león de la tribu de Judá, porque es un nombre del Señor. Amén. Eso no los dio. No está diciendo ahí la iglesia de Valentín Oliver. No, dice la iglesia cristiana porque es de Cristo. Amén. Apostólica, profética, león de la tribu de Judá internacional, porque es de Cristo, porque su nombre es el Señor, león de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Amén. Otros le dicen, es que yo le voy a poner al ministerio Iglesia de Dios viviente. ¿Está bien? Iglesia de Dios viviente o Iglesia de Dios alcance victoria. ¿Está bien? Porque es de Dios. ¿Está bien? Eso es correcto. Entonces, hay muchos que no piensan así. Dicen, esta iglesia es de mi papá, que la fundó y a mí me la dejó. Están hablando un lenguaje herégico, un lenguaje ilegal, un lenguaje que no es bíblico. Por eso el Señor quiere que todas las cosas se restauren en Cristo, porque todo es de Cristo. El dueño es Cristo. Y vamos a ver la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6 versículo 16. 2 Corintios capítulo 6 versículo 16-17. Dice la palabra de Dios, por lo cual 2 Corintios capítulo 6 versículo 16-17. Amén. ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Gloria a Dios. Escúchalo. ¿Quién eres tú y yo? Sois el templo de Dios viviente. Amén. ¿Sí? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero luego viene adelante en el 17, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Esto es algo que a muchos les molesta. Por ejemplo, aquí, en muchos lugares, iglesias cristianas, entre comillas, festejan la Navidad, que ahorita ya viene. Bueno, ahorita hay muchos que se han perdido y torcido, porque no es la doctrina de Dios, hasta siguen haciendo sus altares de muertos. Sí. Sí. Otros en Navidad ponen su árbol de Navidad con esferas. Y de una vez dicen, yo sí soy cristiano, pero sí pongo mi árbol. Le digo, pues no has nacido de nuevo. Los muñecos.
¿sí? Otros sus cruces. Ajá. Aquí en el púlpito una cruz. Luego una cruz. Cuando la cruz no es un símbolo divino, es un símbolo babilónico. Hasta en el funeral ponen, hemos ido a predicar y dice, es hermano en Cristo, y le ponen todavía una cruz ahí, en su funeral. Lo peor, le ponen velas, le ponen inciensos, cuando ya no debe ser así. Pero ¿por qué están así? Porque viven igual que el mundo, no es la doctrina de Dios. ¿Sí me entiende? Sí, amén. Nosotros debemos ser radicales, salí de ellos, pueblo mío, apártate, dice el Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando vienen aquí se dan cuenta que nada que ver con las demás iglesias cristianas, entre comillas, porque aquí se predica y cada día y cada año se vuelve a la Biblia, 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 que es la palabra de Dios. Así es, amén. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Predicando la palabra, restaurando todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, el Señor, ¿cuántos de ustedes han visto que siguen muchas iglesias igual que el mundo? Deuteronomio 12, 27, 31. Deuteronomio capítulo 12, versículo del 27 al 31. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 12, versículo del 29 al 31. Advertencia contra la idolatría. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, ¿sí? Y las heredes y habites en su tierra, ¿sí? Guárdate que no tropiece yendo en pos de ellos, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que se servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios. No harás así a Jehová tu Dios. Estamos viendo en Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 31. No harás así a Jehová tu Dios. Y entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que siguen con idolatría? Que siguen con costumbres paganas, con cruces, con crucifijos cargándolos aquí, vienen a la iglesia y traen sus crucifijos, sus cadenas colgadas en el cuello. ¿Por qué muchos pastores tienen cruces hasta en la corbata, las diseñan y ahí las andan trayendo una cruz? Y son pastores. Hay muchos que sí saben, hay muchos que no saben. Pero por eso el Señor quiere que nos estemos preparando. ¿Cómo? Leyendo la palabra, como hemos visto los de Hechos, que cada día escudriñaban la palabra para ver y comprobar si era cierto, si era verdad. Entonces, aquí se predica, por eso hay mucha gente, y Dios nos ha hablado que va a traer más, van a nacer más iglesias, porque la visión, la visión que nos dio Dios, y de restaurar todas las cosas y reunirlas todas en Cristo, es que todas vuelven a Cristo, todas a la Biblia. O sea, todos los demás se están apartando de la Biblia, por sus intereses, por sus conveniencias, formando un Dios a su manera, a sus planes, y hasta creyéndose dueños de las congregaciones, dueños de las almas, dueños de los ministerios, dueños de los dones, dueños de los ungimientos. ¿Y ellos qué están haciendo? Ya no están predicando la verdad, ya están ocultando la verdad. ¿Sí me entienden? Y el enemigo ya le cayeron en la trampa maestra que está hablando Dios hoy. Si tú conoces la verdad, habla la verdad. Amén. Que es la palabra de Dios, la verdad. Entonces, esto es la estrategia maestra que está usando Satanás. Por eso nosotros tenemos que ser siempre cristocéntricos, siempre dándole la gloria a Dios, Amén. siempre reconociendo que el dueño de todo, de la obra, es Dios, de las almas, congregaciones, Amén. y que todo lo que dice Dios, eso creemos.
Pero si no está en la Biblia, no. Por eso yo le decía a un siervo, es que tú estás teniendo otra doctrina. Estás enseñando otra doctrina porque dices que ahí no diezman, porque muchos a su conveniencia, en su interés, que ya no hay que diezmar. Pero ¿dónde dice la Biblia que ya no hay que diezmar? ¿Por qué? Porque unos nada más dicen, es que fue en el Antiguo Testamento. Bueno, y entonces el Antiguo Testamento ya no es vigente, sigue siendo vigente. Amén. Y también en el Nuevo habló el Señor de que hay que diezmar la menta. Amén. Lo decían los fariseos, pero cuando Dios confrontaba a los fariseos. Entonces, ¿diezmar es bíblico? Sí. Amén. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, Amén. no lo dices tú, lo dice Jehová. Amén. Y cuando ya ese hombre está enseñando, ese pastor, otra doctrina, ese es un ejemplo. Cuando lleguemos a la presencia del Señor va a decir, ¿por qué estabas enseñando otra doctrina? ¿Por qué estabas enseñando otras cosas? ¿Y por qué no estabas predicando mi palabra? Como Así cuando es. Dios reprendió, confrontó a Jeremías. Jeremías fue comisionado y asignado para ir a un lugar y predicar la palabra. Y él no quería predicar la palabra. Y entonces le dijo Dios, no temas. Abre tu boca, Jeremías, que yo voy a hablar. No temas de ellos. Yo estoy contigo. Y entonces hay muchos pastores cobardes que están predicando ya otra doctrina porque le tienen miedo a lo que diga la gente. Y nosotros tenemos que, y de esa manera que está sucediendo, están enseñando otra doctrina, ocultando la verdad. Por eso yo les he dicho, ¿no? Ese es un ejemplo, el caso de que la mujer ya no predique. Otro de que cuando llegan a Cristo, es que teniendo a Cristo ya se te acabaron los problemas. No se te acabaron, más bien inicia la batalla, pero Cristo está contigo, eres más que vencedor, ya no estás solo. Esa es la verdad completa. Así es. Pero muchos ocultan la verdad. Y muchos dicen, está en pecado y lo dejamos servir. Pero si dice la palabra de Dios que hay que estar en santidad. Porque fuimos a una iglesia donde dicen, hace tiempo mi esposa y yo, que decían que no necesitaba santidad para reprender a los demonios y echarlos fuera. Dicen que no era necesario vivir en santidad. Es la más grande herejía que yo en todos estos 25 años que tengo, me di cuenta de cómo ellos están predicando otra doctrina. Dice, no se necesita estar en santidad. Los demonios se van. No es necesario que estés en santidad. No debes estar en santidad. Es contrario a la palabra de Dios. Y están ocultando la verdad, cuando la verdad dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Y sabes por qué se hace? ¿Qué dice eso? Porque Satanás ya engañó a esa iglesia. Ya enseñó con la doctrina que tienen. Por eso el Señor me está trayendo ahorita de la doctrina de los nicolaitas. Ahorita me lo traigo. Vamos a la palabra. En Apocalipsis. Fíjate, ahorita me lo trajo. En Apocalipsis vamos a ver el mensaje a Pérgamo. Y vamos a ver quiénes fueron los nicolaitas. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde está esta palabra? Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 15. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 15. Estamos en el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Te das cuenta? No tienen la doctrina de Dios. Hay muchas iglesias que tienen la doctrina de Balaam. Hay muchas iglesias que tienen la doctrina de los nicolaitas.
¿Sí me entienden? Amén, así es. Y así hay muchas congregaciones. Entonces, la estrategia maestra que está emprendiendo Satanás en este último tiempo, porque sabe que el tiempo se le acaba, Así es. es que en la iglesia, que es de Cristo, en la iglesia de Cristo, Él está mandando ese ataque maestro que se está enseñando otra doctrina. Por eso hay ventrílocos, payasos, hasta pintan la iglesia de color negro y ponen como si fuera una discoteca con luces, ¿sí? Ponen, hay venta de ropa, de comida, hay libros, playeras, hay congresos, según ellos, pero para sacar dinero. Que pues encuentro uno de jóvenes 2 y 3. Retiros para irse a un lugar y estar ahí. Y te cuesta tanto el retiro. Vas a pagar tanto. Hay que llevar comidas, eso le dicen. Otros campamentos. Otros obras de teatro. Otros hasta se visten de diablos, así con imágenes de la muerte, del diablo. Yo me ha tocado ver dentro de las iglesias. Para poner como modelo cómo ataca el enemigo, pero eso no se debe hacer porque le están permitiendo un derecho legal y más estando en un lugar santo contaminan. Más bien, en la iglesia no debe existir eso. No cruces, no crucifijos que andan colgando los cristianos, hasta las corbatas los pastores. No árboles de Navidad que es el tamuz babilónico, esferas y todo eso. ¿Sí? Y luego llevan hasta el muñeco rojo Papá Noel que le llaman. Para que los entretenga, hasta se viste el payaso de Santa Claus. Y luego lo peor, nos enseñan a que viene un cumpleaños, pastel. Viene otro cumpleaños, pastel. Viene otro cumpleaños, puro pastel. Y yo no digo que no hay que dar gracias porque un año de vida nos da Dios, sí, Amén. pero en tu casa, no en la iglesia. La iglesia no debe ser centro de diversiones. No debe haber negocio. En la mayoría de las iglesias te toca, hermano, del talento. A ver cómo le haces, pero tú tienes que traer el talento. ¿Qué es el talento? Traer comida, bebida y venderla y recabar fondos para la iglesia. Órale a otra mujer y a fuerza. Eso no es bíblico. Eso es un negocio. Por eso el Señor se llegó y dice, ¿qué están haciendo? Mi iglesia es casa de oración. Y que les bota todo. Así es, amén. El evangelio de Dios se predica por gracia. Amén. Y la mayoría donde no está la doctrina de Dios, están predicando todo cobrando. Es un negocio. Y eso a Dios le molesta. Porque el evangelio de Dios ni se vende ni se rebaja. El evangelio de Dios es el evangelio, es por gracia. Dios, me dio Dios, por gracia recibiréis. Amén. Es que te voy a ungir porque eres mi amigo, pero Dios ni lo llamó. Y ya después pasa un año y está sin, no, porque nunca lo llamó Dios. Por dinero. Y tantas cosas, que una lista grande que no termináramos de hablar, porque ahí está predicándose la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balán, doctrinas de demonios, que no es la doctrina de Dios. Y de esa manera el enemigo está usando a los que ya desvió, ocultando la verdad. ¿Es que es ocultando la verdad? Que no se predique lo que dice. Pero la gente está, y ves iglesias llenas, repletas, y ahí están porque quieren escuchar la mentira. Quieren escuchar las falsas doctrinas. Y entonces, por eso he dicho, si tú sabes que estás en una guerra, debes vivir como guerrero, cordero y guerrero, siempre confiando en Jehová Sabaoth. Pero sobre todo, cuidando de la doctrina que damos, que enseñamos, que predicamos, porque de esa manera nos salvamos nosotros mismos y después a los congregantes. Por eso el Señor quiere que nosotros no
caigamos en esas trampas de ocultar la verdad, sino predicar la verdad, cueste lo que cueste, y Amén. restaurar la iglesia a su Amén. diseño original y reunir todas las cosas en Cristo con una restauración pura de sana doctrina. Esa es la palabra que nos trajo Dios. Apláudele al Señor.